Buenos días, queridos niños. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de Plan Lector la siguiente lectura sobre un texto argumentativo titulado La mentira de las 5 comidas del día. Antes de la lectura nos responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un texto argumentativo? Si no lo sabes, vamos a consultar un diccionario. ¿Ya? El texto argumentativo tiene como objetivo principal dar un sustento a una idea formulada por un autor, dándole una justificación o dando razones, que tiene como propósito convencer al lector. ¿Correcto? ¿Qué es una tesis? Una tesis es una idea propuesta por una persona. Es una opinión, especialmente de carácter científico, que debe haber ya pruebas científicas que acrediten esta opinión. La mentira de las 5 comidas al día. Ni es mejor para adelgazar, ni es más saludable. ¿Qué es mejor? ¿Comer 3 veces al día o hacer 5 comidas? Desde hace años en el pensamiento popular se encuentra instaurada la idea de que la segunda estrategia es la más buena. Si tomas algo entre el desayuno y la comida, o entre la merienda y la cena, conseguirás tener menos hambre y así acabarás comiendo menos. Además, así se acelerará tu metabolismo y quemas más calorías. Arguyen aquellos que defienden esta rutina alimentaria, argumentan algunos. La realidad es que se trata de un argumento erróneo y falso. Antes de preocuparnos por cuántas veces comemos, debemos revisar qué es lo que comemos, apunta el nutricionista Daniel Ursua, autor del blog Nutrihabilis. Cuando estemos seguros de la calidad y cantidad que debemos comer, entonces podemos pensar en la cantidad de comidas que hacemos, añade. Más claro, el número de comidas a lo largo del día es absolutamente secundario con respecto al tipo de alimentos que consumimos, más aún en un contexto como el que vivimos, en el que estamos influenciados por multitud de opiniones que no favorecen en nada nuestra salud. Continuaremos la lectura. La tesis de las 5 comidas diarias, además, parece haber ido perdiendo fuerza en base a las evidencias científicas actual. Uno de los últimos trabajos en los que se aborda la cuestión, publicado en la revista The Journal of Nutrition en 2016, concluyó que una mayor frecuencia en las comidas no solo no consigue que adelgacemos, sino que se asocia a una mayor probabilidad de sobrepeso. Sin embargo, para ser justos, hay que señalar que también existen otros trabajos que sostienen que sí es mejor aumentar el número de comidas diarias. Entonces, ¿en qué quedamos? Una de las teorías que apoya las 5 comidas al día se basa en un efecto termogénico de los alimentos, es decir, en la cantidad de energía que necesita nuestro cuerpo para digerir los alimentos. Podemos pensar que a mayor número de ingestas, mayor gasto energético, pero no hay una evidencia que apoye esta tesis, confirma el autor de Nutrihabilis. Si hablamos de la pérdida de peso, lo importante es el balance total de calorías que tomes a lo largo del día. Advierte por su parte Bárbara Sánchez, dietista nutricionista de CFE Leganes. Ahora no podemos fijarnos exclusivamente en las calorías que ingerimos. La industria alimentaria vende alimentos bajos en caloría, que por paradójico que parezca, son realmente malos para la salud. Un alimento sin lactosa o con muy pocas calorías es posible que tenga más cantidad de azúcar. En cambio, bueno, nos vamos a detener para
continuar con unas preguntas durante la lectura. A ver, ¿qué relación existe entre el plato de comida y el centímetro? Chicos, lo que pasa, ¿por qué se dice que qué relación existe? Que muchas veces entre lo que nosotros vamos a comer, la cantidad de comida que comamos al día, va a tener que ver con nuestro peso, ¿no? Que muchas veces podamos aumentar de peso. ¿Cuál crees que es la labor de una dietista y una nutricionista? La dietista te prepara los alimentos balanceados justamente para qué, para no subir de peso. La nutricionista te va a dar toda la alimentación para nutrir tu cuerpo. Continuando la lectura, decimos, en cambio, hay alimentos que son bastante calóricos, como los frutos secos, pero que son muy saludables, explica Sánchez. Es decir, no es lo mismo tomar a media mañana una bolsa de papas fritas que comerse una manzana o un puñado de pasas o maníes. Entonces, ¿cuál es el número de comida que debemos realizar al cabo del día? 3, 5, 2. Tanto Ursúa como Sánchez se muestran tajantes al respecto. No existe un número ideal. Depende mucho de la actividad física o laboral que realicemos. Una persona con mucha actividad física puede que tenga que hacer 5 comidas o 6 comidas. Sin embargo, hay personas que pueden comer una vez al día sin problemas, comenta Sánchez. Tampoco es cierto que el desayuno sea la comida más importante y que no podamos salir de casa sin él. La industria alimentaria ha explotado el desayuno para llenarlo de alimentos azucarados y grasosos, confirma Ursula. El nutricionista asegura que no haya ningún problema en desayunar lo mismo que hemos cenado e incluso podemos elegir que nuestro desayuno sea a la hora del día que queramos. Ursula asegura que al fin y al cabo lo más importante es escuchar a nuestro cuerpo. El descanso de trabajo, la vuelta a casa tras el colegio o mientras estudiamos son momentos en los que asumimos que tenemos hambre y no siempre tiene por qué ser así. Cuando hemos terminado la lectura, responderemos las preguntas. ¿Por qué puede variar el horario del desayuno? Porque ellos consideran que no es tan importante, porque las industrias lo que han hecho es convertir que el desayuno es lo más importante y es la hora donde comemos más azúcares. ¿Por qué es importante argumentar nuestras ideas, chicos? Porque así defendemos nuestras opiniones, ¿no? Tenemos que explicar un porqué y también defender nuestras opiniones. Después de haber terminado de leer la lectura, vamos a pasar a desarrollar la página 68 y 69 de tu libro de actividades. Vamos a organizar los datos que me dan aquí, están en desorden. Me dice nombre, aquí tengo que colocar los nombres de los dos especialistas, Bárbara Sánchez y Daniel Ursúa. Tengo que escribir cuál es su especialidad de Bárbara. De Bárbara Sánchez ella es dietista nutricionista. De Daniel Ursúa es nutricionista, coloco. Luego voy a colocar su cargo. En el caso de Bárbara Sánchez, dietista nutricionista de CFL Legales. Y de Daniel Ursúa, autor del blog Nutri Habits. Una vez completado eso, paso a la siguiente a responder verdadero o falso. La primera consigna me dice: debemos consumir tantas calorías como sea posible en el día. Falso. ¿Cómo voy a comer tantas calorías en un día? Nos hace daño. Siguiente. Si comes carne, ¿sufrirás de sobrepeso? Falso. Eso no es cierto. Cuando comemos azúcar es donde subimos de sobrepeso. Y así sucesivamente vas leyendo las dos que te falta y completa. Luego vamos a completar este cuadro según los datos solicitados. Por ejemplo, en el título, ¿cuál es el título de la lectura? El título es La mentira de las 5 comidas al día. No es mejor para adelgazar ni es más saludable. Ese es mi título. Argumento. Que
vamos a ver cuál es el argumento número 1. Dice, el número de comidas al día es absolutamente secundario con respecto al tipo de alimentación que consumimos. Es el primer argumento. El segundo sería, una mayor frecuencia en las comidas no consigue que adelgacemos, sino que se asocia a una mayor probabilidad de sobrepeso. Ese sería el argumento 2. Argumento 3. Si hablamos de pérdida de peso, lo importante es el balance total de calorías que tomes a lo largo del día. Y así sucesivamente me vas a completar los dos argumentos. Los argumentos van a ser las ideas o las explicaciones que da el autor para defender sus opiniones. Te falta 2, lo vas a completar. Te ayudo con la cuarta. No existe un número ideal de comidas al día. Todo depende de la cantidad de actividad física que realices. Bueno, las 5 te la dejo a tu criterio y la conclusión es a qué idea llegamos finalmente. Al final llegamos a la conclusión que la mayor importancia o lo más importante es escuchar a nuestro cuerpo y hacer caso si quiere o no comer. Luego vamos a leer e ir marcando la respuesta. De acuerdo a su formato, el texto leído es continuo, discontinuo, mixto, múltiple. Bueno, chicos, continuo porque hay una secuencia, hay un orden. Continuo. Lee nuevamente el título con qué intención se escribió el texto, subraya la respuesta correcta. ¿Para qué se escribe el texto? Para informarnos que comer 5 veces al día no garantiza bajar de peso. En la siguiente, lee cada texto y responde. Acá me dan un texto y yo tengo que argumentar, por eso es que me ponen unas preguntas para ayudarme. Tampoco es cierto que el desayuno sea la comida más importante y que no podamos salir de casa sin él. ¿Con qué fin se ha usado las comillas? Las comillas se ha utilizado para encerrar una frase con sentido irónico. Luego, más claro, el número de comidas a lo largo del día es absolutamente secundario con respecto al tipo de alimentos que consumimos. ¿Por qué se ha usado los 2 puntos? Porque después de ellos sigue una explicación. Luego dice, la industria alimentaria ha explotado el desayuno para llenarlo de alimentos azucarados y grasosos. ¿Por qué esta oración va entre comillas? Porque es una cita textual. Finalmente, el crítico valorativo son preguntas para ti y me vas a escribir lo que tú piensas. Suerte con tu trabajo de tu libro. Muchas gracias.